me lo permitís, voy a compartir un momento la pantalla para poder también pasar a Christoph, ¿os parece? Y de verdad, enormemente felices todavía todos de que sigamos 272 personas y algunas fotos que me habéis enviado, estáis más de uno en la pantalla, así que de verdad feliz. Una cosa debo deciros a todos, quien se registró para el evento claramente recibirá tanto el enlace para llegar a los PDFs de que todos los ponentes se han comprometido a enviarme hoy en la tardecita, ¿verdad? O en la noche. Van a recibir también los enlaces para poder ver los vídeos editados. Entonces, si algo se os quedó en el aire, lo vais a poder consultar. Pero quien no se registró, no tengo forma de podérselo hacer llegar. ¿De acuerdo? Tengo que decir que esto es uno de los puntos. Es, digamos, el camino para poder llegar a todo esto. Estamos todos intentando manejar la tecnología. Voy a compartir la pantalla un momento y enseguida pasaremos a Christoph. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Joana. Necesitaré también que apaguéis, por favor, vuestros videos y también ponerlo en silencio. Muchas gracias. Permitirme un segundo, por favor. Mirad, ¿sabes lo que tengo en pantalla? Pues el resumen de la presentación de Fernando. Acción y acción ya. No despilfarrar y pensar en lo de el paciente y buscar los pacientes Marlin. Para mí este es el resumen, un resumen simple, y vuelvo a repetir, Fernando también es audiólogo, también es audioprotesista y también es emprendedor. Hace un momento os he pedido que enviaréis la fotografía, vuelve a estar aquí abajo mi WhatsApp, no sé si se ve siempre, pero el que tenga duda, que haga una fotografía o un capturar pantalla. Aquí tenemos a Pachi en una postura igual que yo de ayer, son las dos únicas fotografías rápidas que encontré de ayer, de alguien que me las envió, ¿de acuerdo? Y antes he pedido unas valoraciones. Gracias a los que me la habéis enviado, pero por favor, hacer una fotografía de la pantalla, ahora, ya. El que lo tenga claro con iPad lo tiene más complicado, el que está viéndolo en su móvil o su celular también, por favor, hacer una fotografía de esto. Como quiera, os enviaré más adelante una encuesta. Pero una valoración general. Si tienes temas nuevos que tú quieras proponer, si repetirías un evento como este, si lo recomendarías, si la duración te parece adecuada, aquí yo debo aportar algo. La duración ahora es adecuada por la época en la que estamos. Estamos en casa, tenemos algo más de tiempo y encima ha generado o despertado un cierto interés. Por esto estás aquí. Si tienes algo que poder exponer o compartir, tú tienes ciencia, tú eres experto en muchas parcelas. Yo no soy experto en muchas parcelas, pero uno voluntades, uno personas, que es lo que estamos haciendo ahora. Si tienes algo que tú crees que puedes, me escribes. Por eso pongo mi WhatsApp. Y buscaremos el modo de que esto llegue a mucha más gente a través de diferentes plataformas. Si te interesa la formación online, hemos hablado de ventas y marketing, o gestión, o temas de alto rendimiento. En ese formato, pues también está la posibilidad de que podamos colaborar y compartir. Estamos en una normalidad. Recordar, estamos en un connecting the doors, estamos conectando puertas, conectando personas, voluntades. Cuando tú te fijas en algo, la ley de la atracción aparece, y aparece por supuesto, y vamos a ver si os puedo presentar a Christoph Schnitzler. Pero ¿sabes qué? Tengo aquí mi móvil y él esta mañana me ha enviado para que lo pronunciara bien. Y os lo voy a poner, ojalá se pueda escuchar en medio mundo. Schnitzler. 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 Christoph Schnitzler. Y no lo digo como una mofa, de verdad que no, sino que lo digo porque, ¿sabéis algo que siempre digo en todas mis capacitaciones? El nombre propio de una persona que es música para sus oídos. El nombre propio de una persona es música para sus oídos. Y yo entiendo lo que tiene que ser para un alemán vivir en España con un apellido lleno de consonantes y de consonantes complicadas de mover y pronunciar. Christoph es un mito. Carlos. Es un mito. ¿Saben qué quiere decir un mito? ¿Saben? Es una persona, es un profesional que se capacitó y se formó originalmente en Lübeck, en la Academia de Lübeck. Es una de las mejores escuelas del mundo en audiología y audioprótesis. Es una de las mecas a las que, si habláramos alemán, nos encantaría poder ir a capacitarnos y a formarnos. Tengo que decir que tiene exactamente mi misma edad,
él está más fuerte, él se conserva mucho más en forma, ha trabajado en diferentes compañías, algunas muy importantes, es actualmente el director de los institutos auditivos Audias en La Coruña y en Santiago de Compostela, estamos hablando en este caso de Galicia, en España. Es experto en otoplastia, y esto no penséis que lo digo por decir. Cuando digo experto en otoplastia, es que yo conozco auténticos cracks a la hora de hacer moldes auditivos y de aprovechar el molde, ese ahora ya tan olvidado producto, ¿verdad? El acoplador o como le queráis llamar. Pero tiene arte en las manos, sabe cómo poder modificar cosas, y él se ha comprometido también en la plataforma nuestra a poder subir también capacitaciones específicas en este sentido. Él es docente también y divulgador de la audiometría del campo auditivo, el CPCA, y también se dedica a la distribución de sistemas de medición de sonoridad en España. Christophe es audioprotesista desde la práctica. Y os digo otra cosa, es un perfeccionista. Es un perfeccionista. Y como perfeccionista, que es... Por cierto, ayer me decían algo, escuchaba en uno de mis mentores que decía que quien es muy perfeccionista no puede ser muy productivo. ¿Sabes por qué? No puede tener la más alta rentabilidad. Lo que pasa que, además, él tiene una particularidad que no tenemos los demás. Es alemán. ¿Ustedes entienden qué quiere decir eso? Es disciplinado. Es absolutamente disciplinado. Y no es una casualidad, permitidme que lo diga, que Alemania, con Angela Merkel, esté consiguiendo sacar a la gente ya a la calle, teniendo muchos infectados con los menos muertos posibles. ¿Por qué? Porque son disciplinados, ¿de acuerdo? Cosa que los latinos a veces nos cuesta un poco más. Hay lecciones que Christophe nos podrá dar, y fijaros en el equilibrio que hemos querido poder aportar en este fórum, que estamos ya en el último de los panelistas. El equilibrio que buscábamos era entre la realidad de lo que nos preocupa en el día a día y una parte específica de la ciencia aplicada. Vamos a llamar psicometría, la audiometría del campo auditivo es algo que tiene su complejidad, que él lo explica muy bien, que hoy nos va a dar unas píldoras, debo decirlo claro, unas píldoras que quedarán muy ampliadas posteriormente en la plataforma de cursos audiología.com. Christophe, un honor tenerte con nosotros, muchas gracias, y cuando tú quieras empiezas tu presentación y nos compartes la pantalla cuando te parezca. Un placer estar contigo, un honor también. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido a todos. Buenos días y buenas tardes. Ahora voy a buscar aquí la forma de compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a hablar de psicoacústica. Mejor dicho, vamos a hablar de una parte importante de la psicoacústica, la sonoridad. Bueno, vamos ahora a saber cómo fue el desarrollo de ese tema durante décadas para llegar a convertirse en una prueba audiométrica estandarizada con propia norma ISO, igual como la audiometría tonal. Sorprendentemente o lamentablemente, la tecnología, la existencia, el funcionamiento de la audiometría del campo auditivo, sus ventajas y aplicaciones se han quedado durante mucho tiempo dentro del país de su origen, que es Alemania. Más adelante se ha extendido a los países vecinos directos como los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria. ¿Por qué? Es muy probable que, entre otras razones, la barrera del idioma, la mayoría de las publicaciones se hizo en alemán y muy poco en inglés. También la falta de iniciativa por parte de sus investigadores y distribuidores han sido la razón que a los profesionales de los sectores médicos, audiológicos y audioprotésicos del habla español nunca ha llegado alguna información sobre la audiometría del campo auditivo. Tampoco se estaba incluyendo ese tipo de prueba, esa audiometría, que es muy importante en el plan de formación en los sitios donde se hace la formación profesional en España. Bueno, desde 2017 en España yo estoy dando algunas charlas y cursos sobre ese tema. Bueno, gracias a la iniciativa de Carlos Torres,
Y con esta fórmula se conocerá más entre los profesionales, sobre todo entre los profesionales que están luchando todos los días para hacer su trabajo más eficiente, intentando solucionar problemas y optimizar sus procesos de adaptación neuroprotésica. Creo que entre todos los profesionales hay tres grupos. Hay el grupo que simplemente trabajan con más o menos ilusión, que seguramente estos ahora mismo no están en el foro. Hay un grupo de profesionales que además tienen ganas de optimizar su trabajo, primero para ganar tiempo y mejorar procesos. Y después hay el tercer grupo, es el grupo que los que no duermen por la noche preguntándose ¿cómo puedo hacer mi trabajo mejor? Reducir reclamaciones y quejas, incluso devoluciones, ojo. Yo, personalmente, yo soy de los últimos dos grupos. Quiero hacer lo mejor que los demás, lo mejor posible. Bueno, la aurimetría del campo auditivo, ¿cómo la conocí? La conocí en el año 2016 en un congreso en la EUHA, que es un congreso internacional en Alemania, en Lübeck. Me encontré con un amigo, ex compañero de los estudios, hace 20 años que no lo habíamos visto. Entonces fuimos a cenar hablando y claro, evidentemente esa noche hablamos de cualquier cosa menos de audífonos, lógico, porque nos pasamos muy bien esa época, nos lo pasamos muy bien. Pero le dio toda la vuelta al tema y al final sí que acabamos, no sé cómo, en las pruebas REM, tú lo haces en el 1, en el 2, DSLO. Le pregunté y él me mira con cara de pena, ¿cómo que REM, en el 1, en el 2, DSLO? Y yo le miro, sí, la REM, pero tú haces la REM, tú mires ahí, tú haces las adaptaciones con REM. Él me dice, no, chaval, tú miras pequeñas vibraciones delante del tímpano. Yo miro lo que le llega a la cabeza. Digo, ¿qué? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Potenciales o qué? No, dice, explico acústica. Digo, ¿qué? No, pero esto ya desde hace un montón de tiempo. Digo, yo, explícame. Me lo explicó, así muy breve, y me despertó tanto interés que 2 semanas más tarde me metí en un avión y fue una semana a Alemania a visitar sus centros auditivos a ver qué es lo que se hace con la psicoacústica. Una de las clínicas de amigo es una clínica de 400 metros cuadrados con 8 salas de adaptación totalmente equipado con equipos de psicoacústica. Y mi amigo tiene mucho éxito, no tiene ni tiempo para ganar dinero ni tiempo, que conste. Lo que vi ahí me convenció y me metí profundamente en esa materia y fue el pionero que trajo el primer equipo a España. Y después fue investigando, estudiando, adaptando y puedo decir que en ese tema me he convertido en especialista a base de trabajar mis propios pacientes, mis adaptaciones con ese sistema y sobre todo readaptar los que ya están adaptados pero no estaban contentos de todo y lo sabía así. Bueno, psicoacústica. Vamos ahora a hablar un poquito de la historia de la psicoacústica. Aquí vemos a Gustav Theodor Fechner, un físico, un filósofo y psicólogo alemán que investigó en los años 60, 1860, la relación entre los estímulos físicos y las sensaciones asociadas. Se basó en los experimentos sobre psicología experimental del médico alemán Ernst Heinrich Weber. La ley psicofísica de Weber-Fechner explica la relación entre, bueno, me adelanté un poquito, la relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo físico y cómo es percibido. Bien, en los años 1930 había unos trabajadores en los famosos laboratorios Bell en los Estados Unidos, que era el Dr. Harvey Fletcher, Weldon A. Manson, que estudiaron en profundidad y de forma experimental las primeras curvas de igual sonoridad.
Y Fletcher y Munson investigaron la relación entre la intensidad física de un estímulo sonoro con la intensidad percibida por el oído humano. El señor Stevens, en los años 50, su escala de sonoridad, la escala de sonoridad de los sound se están basando en sus trabajos. Bueno, los resultados de Fletcher y Munson eran las primeras curvas que reflejaban la relación entre intensidades físicas, decibelios, ¿no?, y la percepción sonora según nivel de entrada y frecuencia. Claro, vemos aquí decibelios, vemos aquí frecuencias. ¿Qué es lo que hicieron? Le pusieron cascos a unos individuos, un montón de gente, le presentaron sonidos puros, que por ejemplo va a escuchar un sonido de 1000 hercios. Ahora le vamos a comparar con otro sonido de otra frecuencia, por ejemplo 1500 o 2000 hercios, y usted, los probantes, tenían que decirlos, los participantes, cuando el sonido de una frecuencia tenía la misma sonoridad como de la otra frecuencia. Y lo hicieron para todas las frecuencias y se establecieron para todas las intensidades los isofones. Como vemos, para frecuencias graves hace falta mucho más energía para conseguir la misma sonoridad y para las frecuencias agudas también, así como funciona el oído humano. No percibimos todos los sonidos con la misma intensidad. Hace falta más o menos energía según frecuencia. Estas curvas solamente eran válidas para el campo sonoro a través de auriculares, que es un campo sonoro difuso. No tenía en cuenta que no percibimos por igual los sonidos si vienen de diferentes direcciones. En el año 1956, los físicos Robinson y Dodson redeterminaron las curvas de igual sonoridad del oído humano, que más adelante fueron elegidos como base del estándar actual reflejado en la norma actual, la ISO 226 del año 2003. Vemos aquí las curvas de Fletcher-Munson frecuentemente suelen estar confundidos con las de Robinson y Dodson. Sin embargo, tiene diferencias notables. La razón es que las curvas de Robinson y Dodson se obtuvieron a través de campo libre, con altavoz frontal, vía oral y en cámara anecoica con tonos puros, igual como les especifica la norma ISO 226 del 2003. Por cierto, los individuos que participaron en la prueba eran normoyentes que tienen la edad de entre 18 y 25 años. Vemos ahora las tres curvas. Las primeras de Fletcher-Munson, que son los verdes, después las curvas revisadas de Robinson-Dodson, que son los azules, y la norma actual vigente, que es la ISO 223. Esto refleja cómo funciona el oído humano respecto a sonoridad. Esa norma, estos puntos clave del estándar internacional sobre la característica frecuencia del oído humano juegan un papel importantísimo en las ciencias de audición y ingeniería acústica. Estos fueron revisados en estudios durante 18 años y la última revisión en el año 2003 llevó a estandarizarse en la norma ISO 226. Ahora viene algo muy importante, pero muy importante. Hay mucha gente que no está consciente de ello. Esa norma en la era digital en la que vivimos forma la base para mejorar la precisión de prótesis auditivas, equipos de sonido y los métodos actuales de evaluación de ruido, para que sean más compatibles con las características del oído humano. El filtro A, en la medición del ruido, se basa en los isofones. Fíjate que esta es la base para mejorar la precisión de prótesis auditivas. Bueno, seguimos.
En los años 70, ya en los años 70, mucho antes de que se estableciera la norma, la ISO 226, en las clínicas de Oldenburg y Würzburg, en Alemania, el profesor Hellbrück y el profesor Moser empezaron a investigar sobre cómo hacer pruebas de categorización psicoacústica del campo auditivo. Os adelanto, la palabra, la expresión categorización psicoacústica del campo auditivo es un invento mío con la empresa Acústico. ¿Por qué? Porque en alemán se llama kategorische Lautheitsskalierung. En inglés se llama Categorical Loudness Scaling. Ahora, scaling tiene la misma raíz, pero la palabra español escalar no tiene nada que ver con ellos y no se podía hacer algo parecido. Entonces, después de darle muchas vueltas, decidimos de darle el nombre de lo que estamos haciendo con esa prueba de la audiometría del campo auditivo. Es la categorización psicoacústica del campo auditivo. Y me permití de darle este nombre porque después de varios días y semanas buscando en internet, no encontré ninguna publicación en el habla español sobre ese tema y no había ninguna expresión. Siempre se hablaba de Categorical Loudness Scaling o Categorische Lautheitsskalierung. Pues, para llegar a esa audiometría del campo auditivo, había que investigar mucho, porque una cosa que sabemos cómo funciona el oído respecto a sonoridad, otra cosa es de desarrollar una prueba fiable para poder medirla de forma adecuada. Por eso había que hacer investigación sobre las condiciones de categorización significativas de sonoridad. Esto incluye investigación sobre sistemas de referencia, investigación sobre categorización en general, investigación sobre psicofísica. ¿Qué es la categorización psicoacústica del campo auditivo? El paciente escucha una serie de señales, estímulos de prueba, que es un ruido de banda estrecha, que suena más o menos así. Así, parecido. Durante un tiempo de 1,5 segundos, de distintas tonalidades e intensidades. Después el paciente evalúa la intensidad de cada señal en una escala de categorías de sonoridad. Las señales se eligen de tal forma que cubran el campo residual auditivo del paciente. Por eso se habla de la audiometría del campo auditivo. El campo auditivo es el rango de frecuencias y niveles sonoros cotidianos, parecidos a la frecuencia de una audiometría tonal, con intensidades desde muy suaves hasta muy fuertes. Aquí os adelanto ya una escala que más adelante vamos a ver algunas veces más, interpretar algunas veces más. Esta es la escala de visión de categorías de sonoridad según Heller. Tiene 5 más 2 categorías. ¿Por qué 5 más 2? Porque realmente la categoría, no sé si se me ve el cursor, la categoría insoportable no nos interesa en la adaptación audioprotésica y la de sin oír tampoco. Lo que nos más interesa son estas categorías fuerte, medio y suaves. Los muy fuertes hay que tener mucho cuidado con ellos porque no queremos que algo fuerte se convierta en muy fuerte, llegando a ese ser insoportable. Igual algo suave, no queremos que se convierta por equivocación de programación en algo muy suave, porque si es muy suave, estamos hablando de niveles de entrada por debajo de 40 decibelios, son niveles sonoros que son tan bajitos que solo lo puedes escuchar, percibir una cámara anoica. Es decir, en la vida diaria, un ambiente normal, no tenemos esa tranquilidad. Es decir, estas señales son muy difíciles o casi imposibles de percibir. Bueno, esta es una escala muy precisa y muy robusta. Vemos aquí los pasos intermedios de estos números. Cada salto de número es el equivalente de un salto de 2 decibelios. Eso quiere decir
que se eligió 2 decibelios porque se supone que un oído humano es capaz de percibir una diferencia de intensidad por lo menos de 2 decibelios. Ya si es capaz de percibir cambios de intensidad de 1 decibelio, es algo patológico. Bueno, es una categorización en 2 pasos. El cliente se presenta un estímulo. Primero dice la categoría, si es fuerte, medio, suave. Y después, al repetir el estímulo, puede matizar, es decir, adjudicarle un número dentro de la categoría. Es decir, fuerte tirando a suave, o medio, o fuerte tirando a muy fuerte. Y aquí, o me puede decir un número, o simplemente, no sé si me ve el cursor, simplemente con el dedo, porque tiene la escala delante de sí, está sentado a mi lado, con el dedo va deslizando el dedo a la intensidad que percibe, y yo leo el número y no tiene que decírmelo. A mí me vale las 2 cosas. Aquí tenemos la escala de Oldenburgo, que también es una evaluación en 2 pasos. Primero hacemos la categoría correspondiente, en el segundo paso el número de sonoridad. Es un compromiso entre visibilidad y diferenciación. Algunos van a decir, claro, ¿por qué no la podemos reducir todavía más? Porque claro, no se trata de hacer la prueba lo más fácil posible, sino, claro, ponemos una intensidad fuerte y uno suave, se acabó. No, así no va. Queremos obtener datos exactos de la sonoridad. Después de varias décadas de investigación, la audiometría del campo auditivo, CPCA, categorización psicoacústica del campo auditivo, en alemán Kategorische Lautheitsskalierung, en inglés Categorical Loudness Scaling, obtuvo la norma ISO 16832 en el año 2006. Claro, es relativamente joven, 2006. Tiene pocos años. Vemos aquí las funciones, las curvas, las funciones de una persona con audición normal, y esto se los vamos a explicar un poquito más adelante. Si estas curvas ahora, si la presentación de las curvas la proyectamos horizontal y la superponemos en proyección en las curvas de Robinson y Dodson, se ve perfectamente la correlación entre las curvas de Robinson-Dodson y la ISO 226. Igual, lo mismo pasa cuando superponemos la ISO 226 con la ISO 16832. También se ve perfectamente la correlación entre las 2 pruebas psicoacústicas. Ahora, ¿para qué sirve la CPCA? La CPCA se utiliza de forma prescriptiva y de forma evaluativa. De forma prescriptiva se utiliza para obtener datos supraliminales de la pérdida auditiva que permiten derivar los parámetros adecuados y más exactos para el ajuste de las prótesis auditivas. De forma evaluativa se utiliza para comprobar cómo la adaptación audioprotésica ha reestablecido la percepción sonora del paciente con pérdida auditiva. En el pasado se suponía que la regla de la CPCA era la restauración completa de la sonoridad, lo cual no es necesario ni deseado. Por un lado es conocer las funciones de sonoridad del paciente, por el otro lado hay que decidir en qué grado, tiempo y intensidad se compensa la pérdida auditiva con un audífono en cada caso. En una primera adaptación el paciente recibirá menos ganancia que un paciente experimentado, evidentemente. Pero una cosa es muy importante, balancear de forma óptima la sonoridad entre todos los canales, bandas de los audífonos, es el requisito imprescindible para optimizar el rendimiento de cualquier audífono de cualquier marca. La CPCA
realmente es psicofísica práctica. Porque mide la relación entre sonoridad percibida, que es psico, y el nivel sonoro, física. La adaptación de prótesis auditivas también lo es. Normalizar lo mejor posible las relaciones psicofísicas de la audición alterada por la sordera. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la prescripción de ganancia, que todo es el pan de cada día de todos los que adaptan audífonos. Recordamos, y a ver si estáis conscientes, basándonos en la ISO 223, la ISO 226, que es la base para todos los métodos de cálculos prescriptivos. Todos los cálculos, métodos prescriptivos conocidos y los propios de los fabricantes y marcas se basan en la audiometría tonal o algunos por parte también en sonoridad, por parte. Algunos incluyen el UCL, intentando lo mejor posible a más bien a estimar, calcular las necesidades de ganancia supraliminar a base de una audiometría tonal. Pero claro, ¿qué datos tenemos? Ningún audífono trabaja o no debería trabajar en el umbral ni cerca del UCL, sino en el campo auditivo. Claro, ahora intentamos estimar a base de la 226, la ISO 226, estimamos la ganancia ideal. Pero ahí tenemos un problema. Ahí tenemos el problema. Tú, por ejemplo, no sé si a alguien le ocurrió, mete la misma audiometría en distintas plataformas de distintos fabricantes, a ver qué prescripción de ganancia hacen, y cada uno hace una prescripción distinta. En algunos casos, en algunas secuencias, hay hasta 20 decibeles de diferencia. Ahora, lo que es peor, si coges la misma audiometría, lo metes en distintas plataformas y dices, a ver, hazme el cálculo de ganancia según AL o según AL2 y según DSLO. Incluso metiendo la misma audiometría en distintos fabricantes, obtienes distintas prescripciones de ganancia. Al final, los propios fabricantes ya empezaron con sus propias fórmulas prescriptivas, porque parece que o también problemas de licencia o por fiabilidad, cada uno empezaba a investigar por su parte y cada fabricante salió con sus propias fórmulas prescriptivas. Al final, ¿quién tiene la razón? Vamos a ver, ¿por qué estimar? ¿Por qué había que estimar? Esta es la pregunta. Claro, porque no quedaba más remedio. Hasta el 2006 no había ni método, ni hardware, ni software normativizado para medir de forma práctica la zona del campo auditiva supraliminar. No lo había. Es la zona que más importa en la adaptación audioprotésica. La zona supraliminar es donde todos los prótesis están actuando. Si esto sería tan acertable y fiable de prescribirlo a base de fórmulas, no tendríamos tantas típicas quejas de ay, me molesta, no entiendo lo suficiente en ambientes ruidosos, no aguanto, no me gusta. Claro, al final, ¿qué remedio había? Como yo, durante décadas, tenías que adaptar los sistemas auditivos lo mejor posible a través de pruebas REM delante del tiempo en el paciente a estas curvas estadísticas. Claro, pero yo fui de los primeros en Alemania que tenía un equipo de March, de hacer pruebas REM, me fascinaba porque yo por lo menos podía ver qué está pasando delante del tímpano, cuando modificamos un molde, qué está pasando, cómo mejora la respuesta frecuencial poniendo un tubo Libby, un codo back, haciendo ventilaciones. La REM me encanta, pero
después, manos en el corazón de todos los que están ahora en el foro, ¿cuánta gente ha hecho en REM? ¿Cuánta gente? Y yo estuve una vez en un curso, una formación, cuando hizo el formador Tomás Sánchez de FONAC, preguntaba, ¿y cuál de vosotros está haciendo la prueba REM? De toda la sala, pero hace ya 4 o 5 años, antes de conocer la CPCA, de toda la sala, fui con otra persona, lo único 2 de 50 personas que levantaron la mano. Todos los demás se pasaban la REM por el forro. Esto no es forma de trabajar, pero bueno, también tenéis razón, los que no hacen la REM, porque una ex compañera mía, que tiene mucho rodaje adaptando audífonos, también 25 años, me dice, mira, Christoph, yo hago la REM lo mejor posible a la curva prescriptiva, que sea en AL 1, en AL 2 o el propio fabricante. Después viene el paciente, no me gusta, me molesta, no entiendo, no sé qué, no sé cuánto. Después yo, a modo prueba y fallo, tengo que intentar solucionar el problema más o mejor, más bien, intentándolo hacer lo mejor lo que pueda. Entonces, cuanto más experiencia tenías, más recursos tenías por experiencia de probar, a ver, probamos así. Esto de método prueba y falla nunca me había gustado. Siempre era una cosa que no lo soportaba. Claro, tú haces una curva, haces una orometría, y el tema de la UCL, también es un tema aparte, lo comento después. Claro, dice, después, mira Christoph, después adapta el audífono según la prescripción de fabricante, pulso el botón, el paciente viene y me viene con las mismas quejas. Es decir, hago REM, el paciente vuelve, se queja, tengo que solucionarlo a modo prueba y fallo. No hago REM, el paciente viene, tiene las mismas quejas y los tengo que solucionar a modo prueba y fallo. Entonces, ¿por qué hago la REM? Y dije yo, bueno, si lo ves desde este punto de vista, tienes razón. Bueno, porque los métodos prescriptivos no pueden acertar tanto como nos gustaría. Vamos a echar un vistazo en las células ciliares internas y externas en sus funciones. Vemos aquí una imagen de las células ciliares internas y externas intactas. Y recordamos la función de las células ciliadas. Claro, las internas están conectadas al nervio auditivo, envían información al cerebro respondiendo a estímulos intensos. Las externas reciben información de las internas y del cerebro respondiendo a estímulos de poca y media intensidad, además de la función del filtro modular espectral. ¿Qué es lo que cambia en la audición cuando hay un déficit en la cóclea? Bueno, podemos tener una percepción de tonalidad distinta, resolución frecuencial reducida, una percepción de sonoridad cambiada, ese es ahora el tema que más nos interesa ahora mismo, y después también una discriminación reducida. Vemos aquí una función de la ISO 16872 de la frecuencia de 1000 Hz. Eso es la función de una persona que oye normal. Vemos que en lo primero vimos aquí unidades categóricas, recordamos, estos son sonidos suaves, estos sonidos medios, estos sonidos fuertes, correspondientes a entradas sobre unos 50 decibelios, sobre unos niveles de entradas de 65 decibelios y esto de 80 decibelios. Bien, vemos que hasta aquí es ligeramente curvada. Esto está debido al un oído sano, todavía mantiene la función de amplificador cóclea. Cuando tienes pérdida auditiva, a partir de 50 decibelios, ese amplificador cóclea ya no funciona. Entonces, la función realmente es prácticamente una línea recta. Y vemos aquí la dinámica, la relación entre sonidos fuertes, medios y suaves, y como con esa función de la pérdida en caso de una pérdida auditiva en 1000 Hz, esa función
La relación de compresión se cambia y se puede derivar aquí, solamente a base de la diferencia entre esa función en decibelios en sonidos suaves, medios y fuertes. Cambios en la percepción de sonoridad cuando las células ciliares están dañadas. Aquí, la fracción violeta, ahora que vemos la verde es la normativizada y la violeta es un ejemplo de una función cuando las células internas están reducidas, el funcionamiento de las células internas están reducidas y tenemos una pérdida independiente del nivel de entrada. Ahora, teniendo el mismo umbral auditivo, cuando las células internas están dañadas, tenemos una pérdida de sensibilidad que no depende del nivel de decibelios de entrada. La función de sonoridad, en este caso respecto a la verde, está desplazada hacia la derecha. Ahora, miramos la curva azul. Si las células externas están dañadas, tenemos una pérdida de función compresiva de la amplificación. Tenemos aquí la curva de un reclutamiento. La función de sonoridad está desplazada a la derecha y más ascendente. En el año 1995, el profesor Launer hizo un estudio con un montón de gente con el mismo tipo de umbral audiométrico y ha intentado comparar la variación en sonoridad y se ha comprobado que según la entrada y según frecuencias, la variedad en la sonoridad es aplastante. Es decir, que realmente esto es la razón, el problema de todos los cálculos basados en el umbral. Porque dos personas con la misma pérdida auditiva cerca del umbral, pero tienen distinta pérdida auditiva en la zona supraliminar. La pérdida auditiva supraliminar no se puede estimar con precisión a raíz del umbral. La solución, claro, podemos solo medir el umbral y el UCL. Ahora el UCL, tela. ¿Por qué? Cogemos 10 personas, 20 audioprotesistas, dejamos que miren a esos 10 personas los UCL y vamos a tener así de UCLs distintos. Es difícil de medir. Ya está más que rediscutido qué sentido hace medir el UCL con un tono sinoide. Porque un tono sinoide, si le metes la primera vez un sonido de 1000 hercios con 105, 110, 115, 120 decibelios, es como una aguja que te atraviesa la cabeza, el paciente lo pones en máximo alerta. Dice, esto me lo dices la primera vez, la segunda vez no me lo vas a hacer. Entonces ya los más experimentados van a decir, claro, pero yo marco el UCL cuando el paciente hace así. Bueno, a ver, a lo mejor cuando el paciente hace así, ya es un poquito demasiado tarde quizás. Entonces, lo que quiere decir es difícil medir el UCL. La CPCA no medimos ni el umbral, no involucramos el UCL, sino medimos la función de sonoridad íntegramente. Bueno, vamos a ver aquí unas dos frecuencias. Vemos la curva normativizada, que es la verde, y vemos la curva con pérdida auditiva. Ahora se puede hacer la curva con o sin audífono. Si hago sin audífono, esas diferencias que tengo aquí entre una curva y otra, estos son los valores prescriptivos para ajustar las prótesis auditivas. Si hago esas
curva, si esta curva está hecha con audífonos en posición de uso, esa diferencia entre la curva roja y la curva verde es la diferencia de sonoridad con el audífono en este canal respecto a un oído sano. Si yo miro esa curva, por ejemplo, a un paciente con el audífono, en plan diagnóstico, a ver cómo está el audífono ajustado, veo que esta persona en 2000 hercios, el audífono, la dinámica no está correctamente adaptado. Los sonidos fuertes están bastante cerca al normal, pero los sonidos medios y sonidos suaves requieren un poquito más ganancia. ¿Y cuánto se puede leer aquí en decibelios? Hay unos softwares, unos audiómetros que transmiten esa diferencia directamente a un acoplador de 2 centímetros cúbicos o a una sonda REM para poder reajustar esas discrepancias y corregirlas en el paciente. Aquí vemos un resultado de una audiometría del campo auditivo completa. Esa audiometría del campo auditivo, cuando mi amigo me habló de ella, dije yo, pues me parece bastante difícil, ¿eh? Tienen que ser muy listos los alemanes para poder hacer un tipo de prueba, pero cuando fui a Alemania a verlo, que vi que se puede hacer perfectamente, y de hecho lo estoy haciendo perfectamente con gente de todas las edades. Lo hago con gente de 92 años hasta niños de 8 o 9 años, en cuanto tengan un poquito claro el concepto de sonoridad. Ahora, la CPCA solo puede funcionar si es capaz de captar esa sonoridad subjetiva, su percepción instantánea de la sonoridad. Esto es muy importante, porque no se puede hacer de cualquier forma. La CPCA solo funciona si el individuo actúa como un instrumento de medición acústica, cuando lo hemos puesto en modo medición sonoridad. ¿Qué es el modo medición de sonoridad? Esto requiere una descripción de sonoridad absoluta, nada de comparación, estimación o evaluación, percepción pura. Requerimientos tiene que ser a través de un método de categorización de sonoridad adecuada que implica una instrucción adecuada, escala adecuada, señal de estímulo adecuado y secuencia de estímulos adecuados. Aparte de sonoridad absoluta, claro, hay muchas más cosas, porque lo que quiere el paciente es hacer esto. El segundo sonido estaba más bajo que el primero. Esa intensidad es como el primer sonido. Ese sonido está entre los últimos dos. Este sonido es más bajo que el de mi lavaplatos. Claro, podríamos deducir que en el primero sí es un poco más abajo en la escala, o es otra vez medio, o sí, así un número entre ellos, o así, creo que es suave. Esto no nos lleva a ninguna parte. Tiene que ser una característica absoluta. Aquí, él tiene orejas grandes. Eso es una percepción. Tú ves una persona que tiene orejas grandes, la miras, tiene orejas grandes. Punto. No tienes que mirarlos, reflexionar diciendo, sí es grande, sí, pero a lo mejor no es tan grande, porque si lo pongo al lado de un elefante ya no es tan grande. No. La percepción instantánea absoluta. Igual como el ruido era muy suave. Claro, el modo de medición sonoridad del individuo requiere instrucción, escala, selección de tipo de estímulo y el orden de secuencia de los estímulos tienen que estar diseñadas para que fomenten la evaluación absoluta de sonoridad. Y sobre todo, ahí me pasé
y sobre todo tienen que estar diseñadas para que fomenten la evaluación absoluta de sonoridad y dificulten la evaluación comparativa. Unos mecanismos metódicos para una CPCA significativa, para que la persona en general no busque posibilidades alternativas de orientación, en vez de fiarse de su propia percepción absoluta de la sonoridad, tiene que ser una instrucción extrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que decirle al paciente, dígame qué intensidad tiene cada señal, punto, ni más ni menos. O con qué intensidad oye cada señal. Parece una chorrada, pero no es una chorrada. Hay que hacerlo así, si no, le mandas por caminos equivocados. Está prohibida de utilizar términos, por ejemplo, como cómo estima o qué intensidad cree que puede tener ruido. No, dígame qué intensidad tiene cada señal. Con qué intensidad oye cada señal. Punto. Además, para evitar que el paciente se oriente al primer o los primeros estímulos, en vez de confiar en la percepción absoluta, tiene que haber una presentación previa de todos los posibles grados de sonoridad, desde muy suave hasta muy fuertes, antes de la prueba. Porque le das la escala, lee todas las palabras y al leerlos se está esperando de percibir estas unidades. De hecho, hay que presentárselo. Hay que hacer un pequeño entrenamiento previo antes de la propia prueba, para que la persona no pierda la orientación en la sonoridad durante la prueba. La amplitud y secuencia de los estímulos tiene que corresponderse lo mejor posible con las expectativas sobre las características sonoras del paciente que espera escuchar. El paciente espera escuchar todas las intensidades, desde muy fuerte hasta muy suave, cuando tiene la escala delante. Para que el paciente no compare con estímulos anteriores, sino confiar en su percepción absoluta, la secuencia de estímulos tiene que dificultar la comparación entre ellos, es decir, a través de un algoritmo adaptativo, el programa o el propio examinador tiene que saltar entre intensidades y frecuencia, pero continuamente. Nada de presentar 2 veces la misma frecuencia o 2 veces la misma intensidad. La escala, entonces, tiene que tener una resolución adecuada. Aquí repasamos otra vez la escala, que vemos que es una escala bastante aséptica, no como los primeros escalas hace ya varias décadas, que tenían aquí muy fuerte en el color rojo y medio y suave en color verde. Ya estamos otra vez desviando el paciente, porque rojo malo, alerta, verde bueno, yo quiero lo bueno, entonces voy a categorizar así. No, por eso se hace la escala tan aséptica como vemos ahora. Un pequeño resumen. Modo medición, sonoridad. Describir sonoridad absoluta. Requiere método adecuado de CPCA. Instrucción extrospectiva, equidistancia dentro de la presentación de ejemplos de todo el continuo de sonoridades, desde muy suave hasta muy fuerte, de forma equilibrada. Suficientes categorías de respuestas con nomenclatura adecuada. Claro, por eso vimos que no pone aquí en una sonoridad ok o demasiado alto. No. Muy aséptica. Nomenclatura adecuada. Y la secuencia de estímulos tiene que dificultar la comparación. Por eso saltamos de intensidad y frecuencia. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo. ¿Estáis escuchando el sonido del vídeo, Carlos? Sí, se escucha. Muy bien, gracias. Estos cascos, estos auriculares están calibrados para emitir los isofones a
esa distancia marcado delante del oído o del audífono. Como vemos, estoy sentado al lado del paciente, no enfrente del paciente. Trabajamos juntos para adaptar su audífono. Aquí vamos cliqueando sobre las intensidades que nos marca el paciente. Y con mínimo de 4 puntos se obtiene la función personal en cada frecuencia. Aquí podemos derivar, ver las diferencias entre las curvas de unidad normalizadas, entre las verdes y las del paciente. ¿Listo? ¿Puedes bajarle un poquito el audio del video para poderte escuchar a ti mejor? Sí. ¿Lo quieres que lo repita otra vez? Pero también los subtítulos ya dijeron bastante, creo yo. O lo repito, como queráis, ¿eh? ¿Qué tal me Yo escucháis creo que así ahora? está ¿Bien? bien, ahí te escuchamos perfecto. Vale, vale. Seguimos. Bueno, vamos a hablar de un caso práctico. Aquí vemos una OCPCA que hice con un paciente con esa pérdida auditiva. Vemos aquí que esto se hizo, esta CPCA se hizo sin audífono. Vemos aquí una zona gris. La zona gris es la zona encima del umbral donde no oye, no puede hacer la CPCA. Solo puede hacer la CPCA en el campo blanco. Entonces, podemos haciendo ahora una CPCA automatizada con el algoritmo adaptativo o manualmente ofreciéndole, cliqueando las intensidades y él en una escala me dice las intensidades que percibe. Así, aquí obtenemos las curvas de sonoridad del paciente. Y en las clínicas en Alemania, esa prueba se está utilizando para confirmar claramente, incluso mejor que un SISI, un reclutamiento. Porque vemos que para sonidos suaves necesito bastante más intensidad para el sonido sea suave. En cuanto más alto el nivel de entrada, más se parece la sonoridad a la función normal. Ahora, hay un problema. Si hacemos intentamos hacer la CPCA con una aurimetría de ese estilo, tenemos aquí el dilema, el campo blanco donde puede hacer la CPCA es muy estrecho, es un poquito más difícil de hacer la CPCA manualmente, ya tenía que hacerla automáticamente. Pero en estos casos yo cambiaría a CPCA con audífono, que más adelante, un poquito más adelante vamos a ver una con audífono. Entonces aparece todo el campo en blanco y puedo cliquear las intensidades desde muy suave hasta muy fuerte, no solo una parte. Este campo es un campo auditivo supraliminar muy reducido para mí para hacer la CPA sin audífono. Aquí prefería hacer la CPCA con audífono, es decir, se adapta el audífono, se programa el audífono con la recomendación del fabricante, me da igual cuál es, y después mido cómo difiere la sonoridad programada a través del fabricante con la percepción sonora del paciente personal. Os voy a hablar un momentito de un caso. No sé si me veis en el vídeo. ¿Algunos me ven en el vídeo? Sí. Vamos a hablar de un paciente. Bueno, cuando empecé con la CPCA en España, estuve casi 3 meses encerrado en la cabina de adaptación, readaptando una gran parte de todos mis clientes y hice muchos descubrimientos. ¿Y qué descubrí? Una paciente, por ejemplo, va a ser el paciente la que más estoy citado, era una paciente
que siempre estuvo luchando. Siempre me dice, esos ruidos me molestan, pero no entiendo el ruido ambiental. Fui probando con varios REMs, ANAL 1, ANAL 2, DSLO, fui probando para arriba, para abajo. Al final le cambió el sistema auditivo a un sistema auditivo distinto. Me vino, dice, sí, está un poquito mejor, pero sigo sin entender. En la cafetería con mis pacientes, además el ruido de las tazas de los platos me matan. Y claro, estoy en la cafetería, viene la camarera, le tiro una taza en la cabeza cuando empieza con los cacharros, porque es que no hay quien aguanta eso. Por el otro lado, hablan mis compañeras y no las entiendo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el fallo? ¿Dónde está el problema? Claro, le molestan platos, cubiertos, entonces la mayoría piensa que vamos a reducir un poquito las frecuencias agudas, porque claro, son sonidos muy agudos, a ver si disminuimos un poquito la molestia. Pero no es tan fácil. Vamos a ver una pequeña grabación de un espectrograma de varios sonidos impulsivos. Ruido de una taza. Fíjate en las frecuencias que están saltando. Ahora el ruido de un plato pequeño, espectrograma. Mira todas las frecuencias que están saltando. Ahora un plato grande. Mira, todas las frecuencias bailan. A ver, ya me dirás cuál de todas estas frecuencias le están haciendo cosquillas al cerebro del paciente. Claro, bajo agudos me va a entender todavía peor. Y el paciente realmente no te va a decir, no te puede decir, creo que tengo una pequeña sobreamplificación en 1500 Hz, no te lo va a decir, pero la podemos detectar. Le hice una CPCA a la cliente y esto es una CPCA clavado como la tenía ella. Vemos que en 500 Hz estaba bastante paralelo la sonoridad a una función ruido sano. En 2000 también, en 1000 Hz y en 1500 Hz la curva de sonoridad personal de la paciente estaba a la izquierda de la curva normativizada. Eso quiere decir, a esa persona con menos intensidad le estoy causando más sensación sonora que una persona que es normal. En 1500 también. Esto respecto a estas curvas es una sobreamplificación en 1000 y 1500 Hz de prácticamente casi de 20 a 15 decibelios. Esto es grave, es como una piedra en el zapato. Por muy bueno que sean los zapatos, no hay quien aguanta esto. Prefieres quitarle el zapato a andar descalzo, fíjate. Y después en 3 y 4000 Hz tenía que darle mucho más intensidad de estímulo para que esta señora me decía que este sonido es medio, fuerte o suave. Aquí nos faltaba respecto, por ejemplo, a esta, casi 20 decibelios de ganancia en 3 y 4000 Hz. La señora tenía olivas estándar, un auricular de 45 decibelios, tenía que cambiar el auricular a uno más potente, hacer micromoldes, y de hecho, después de utilizar el CPCA, 90% de la gente le tuve que pasar a micromoldes. Porque por muy cómodo que son los olivas estándar, son comodísimos, no lo niego, pero en la mayoría de los casos no llegan a aguantar la sonoridad requerida en las adaptaciones, porque no hay cancelador de feedback que soporta a veces lo que necesitamos de ganancia en frecuencias agudas. Y esto es un consejo que os doy. Pero le hice micromoldes, le hice un rebalanceo de sonoridades a esta señora, y lo que me llamó mucho la atención a esa señora, dijo, cuando le coloqué el audífono rebalanceado, dice, bueno, suena un poquito agudo, pero por lo menos no suena a lata. Ojo al detalle, suena un poquito agudo, pero por lo menos no suena a lata. Dice un campo libre, repite las palabras. Sin ruido, lo repitió perfectamente.
le puso ruido de fondo, por detrás, a 180 grados, repite las palabras. Y empezaba a repetir las palabras prácticamente igual con ruido de fondo que sin ruido de fondo. Y esto se ha convertido en algo normal, si un audífono está bien balanceado en sonoridades. Bueno, si haces la CPCA anterior, bueno, en los primeros años, la CPCA, cuando lo hacía sin audífono, el software de coge las diferencias entre la percepción en cada canal del paciente y la curva normativizada. Un software te puede marcar los isofones personalizados, las curvas target personalizados para ese paciente, para ajustar los niveles fuertes, medios y suaves, en este caso para entrar de 65 decibelios. Esto ahora es una imagen de un análisis percentil, que es una prueba estadística para medir el comportamiento dinámico del audífono en posición de uso para ver cómo están distribuidas las intensidades en cada frecuencia a un tiempo más prolongado. La señal es un ISTS, International Speech Test Signal. Aquí vemos la curva media negra, que está un poquito pálida, que hay que ajustarla lo máximo posible para que los sonidos fuertes se mantienen en los sonidos fuertes y los suaves suben un poquito por encima de los sonidos suaves. ¿No? Ahora tenemos lo mismo, ahora con una entrada de 80 decibelios. En este caso vemos que en la entrada de sonidos fuertes hay unas frecuencias que están pasándose un poquito de la intensidad fuerte. Esta curva no es Luciel, esto es igual fuerte personalizado al paciente. Así sabía que en 750 y 1000 Hz tenía que bajar un poquito la intensidad en sonidos fuertes para que no se salten por encima de ese nivel. Ahora, después de hacerlo durante un tiempo para REM personalizado, después de una REM personalizada, siempre había que hacer una comprobación con los auriculares de campo libre, a ver si lo que he ajustado en la REM coincide con lo que percibe el paciente. Y se hacía una comprobación. Después, hace 2-3 años, cientos de usuarios de la CPCA se dieron, ¿y si cuando hago una comprobación ya directamente de sonoridad? Es decir, hago una CPCA, tengo una imagen de las sonoridades y abriendo el software del fabricante y la CPCA, hacemos lo siguiente, ajustamos directo en vivo las sonoridades en cada canal con el paciente con el auricular puesto o con el altavoz de la CPCA puesta. Y aquí tenemos un balanceo, un método de balanceo directo de sonoridades. Nos saltamos la REM, simplemente yo le pregunto, cliqueando aquí, este auricular reproduce un sonido medio y este sonido medio lo puedo comparar directamente con otro sonido medio. Le digo al paciente, vamos a comparar estas dos sonoridades. Si este paciente me dice, no, el segundo sonido es más fuerte que el primero, voy al software de fabricante y en tiempo real voy bajando los sonidos medios para que estos dos sonidos, que es el isofón de un oído normal para el sonido fuerte, medio y suave, para ajustarlos in situ directamente con el paciente. Esto ha tenido tanto éxito que ahora se ha convertido en estándar de cada día. Clavas las adaptaciones porque mides directamente cómo el sonido llegó al paciente. Llega el sonido al paciente. Por ejemplo, incluso con ese método se puede comprobar o controlar la audibilidad después de activación de parámetros de compresión o transposición frecuencial. Por ejemplo, yo a ese paciente le pongo
los auriculares de campo libre, le reproduzco un sonido medio en 3000 Hz y en 8 de 10 casos el paciente con la prescripción del fabricante me dice no oigo nada, oigo muy lejos. Entonces, claro, si yo le reproduzco un sonido en 3000 Hz que para un oído sano es de nivel medio y él me dice que está muy suave, es como no estuviera. Sí, lo puedo medir delante del tímpano, pero no le llega a la cabeza, porque si un sonido medio le llega con un nivel de sonoridad muy suave, es como no estuviera. Entonces puedes ahora jugar con los parámetros de compresión frecuencial para hacer estos sonidos agudos un poquito más audibles. Tampoco te pases, porque esto no es un chicle de hacer todos los sonidos audibles, si no vas a ensuciar evidentemente demasiado el campo sonoro más sano. Pero una pregunta, una cuestión es si un sonido que escucha, por ejemplo, en este caso, el sonido de 3000 muy suave, o por lo menos lo puedes comprobar que le entra suave. Entonces, entre no escucharlo y escucharlo hay una diferencia. Pues el sonido se percibe detrás del tímpano. Yo tuve también un problema al tener varias clínicas y muchos empleados. No quería estar siempre atado en la sala de adaptación para poder solucionar los problemas a modo prueba y fallo. Ahora con ese sistema sí que es verdad, y al principio pensaba que es un arma de doble filo, un audioprotesista entrenado en esa audiometría, bien entrenado, después de 2 meses pueda hacer las adaptaciones igual de buenas, con la misma fiabilidad como yo con mis 37 años de práctica. Y esto es bueno. ¿Es malo? No. Al principio estaba pensando, claro, yo era el rey del mambo con mi formación alemán y después te viene uno que tiene 1 año de experiencia y hace las adaptaciones igual de bueno que tú. Sí y sí, pero al final el paciente se merece lo mejor, la mejor adaptación, y si podemos mejorar los preajustes de los fabricantes, no digo que son malos, solo digo que no pueden estimar, calcular con precisión lo que necesita el paciente. Tenemos que medir lo que le llega a la cabeza. El REM, no me entienden mal, la prueba de oído real me encanta, lo hice, me encanta. La hago siempre cuando el paciente no es capaz de ninguna forma de expresar sonoridad. ¿Vale? La REM nunca jamás va a desaparecer. Pues lo que pasa es que ahora son los nuevos métodos de adaptación. Hay varios sistemas en Alemania, hay sistemas como diagnósticos, como el ACAM que acabo de enseñar de acústico, que es diagnóstico y tiene elementos de hacer la adaptación en tiempo real con el loudness balance. Después hay varios sistemas en Alemania que solo son diagnósticos, que te enseñan cómo está la sonoridad para tú mismo sepas por dónde andan los tiros, dónde hay las discrepancias, pero no te dicen cuánto, lo tienes que calcular tú a mano. Después hay sistemas, ayudas de adaptación, que son sistemas que tienen sonidos patentados, isofones, que se emite delante del paciente con sus audífonos puestos, y también se dice al paciente que compare las sonoridades para establecer los isofones lo más equilibrados con el paciente. También en tiempo real con el software de fabricante abierto. Y cada vez está poniendo más de moda, porque el sonido se percibe detrás del tímpano. Muchas gracias. Bueno, Christoph, que eres un perfeccionista, creo que ha quedado patente. Que esto no ha sido una píldora, esto ha sido una clase magistral. Que andamos fuera de tiempo, lo saben las sillas y sillones en los que estamos.
No sé hablar en portugués, pero muito obrigado te están diciendo para ti. Fantástico. Muy buena presentación, interesante. Muchas gracias. Todo esto es lo que está apareciendo yo. Voy a decir, porque vamos muy fuera de tiempo y yo sé lo que ocurre. Hay gente que está verdaderamente cansada. Hay algo que he estado escuchando y recibiendo en estos inputs. Muchas gracias por las fotografías que me habéis enviado todos, de verdad. Quiero deciros que, aunque parezca mentira, lo que hemos hecho estos 3 días no es un curso, es un fórum. Es un fórum en el que algunos hemos querido poderos aportar temas que evidentemente habéis visto que son, por ejemplo, como el CPCA, que Christophe acaba de hablar ahora, que se convierte también en una posibilidad de oportunidad para diferenciarte, para ser mejor, para crecer profesionalmente, para dar un mejor servicio. Christophe tendrá ahora tiempo de poder comentar alguna respuesta, pero sí voy a pedir, porque hace media hora deberíamos haber terminado todo, solo por respetar los tiempos de la gente. Quedamos 228 personas y algunos tienen bebés, ¿verdad? Tengo que decir que es un fórum, y entonces como fórum todo va a quedar grabado. Normalmente cuando uno va a un congreso, para conseguir una grabación es casi imposible. Y también cuando uno va a un congreso o a un fórum, uno acude a las conferencias o que más le interesan o que puede ser. Los que hemos ido a congresos americanos o, por ejemplo, a Alemania, simultáneamente tienes 2, 3, 4 y 5 conferencias o ponencias y debes escoger. A veces buscas que otro vaya a la conferencia en la que tú no puedes ir para que tome notas o filme o haga lo que pueda, pero a veces conseguir el material no es tan simple. De verdad, Christophe, ha sido extraordinario. No sé si, bueno, no sé, no. Estoy convencido que has podido aclarar sobre lo que estamos hablando. Y tengo que decir algo en agradecimiento a los panelistas. Y es que todo esto ha sido creado de modo express. Y de modo express estamos llegando a vuestras casas o a vuestros lugares de trabajo. Al no estar pensado como formación, sino como ideas para una transformación, creo que está valiendo la pena el tiempo que hemos podido dedicar aquí. Y quien se lo haya perdido sabe que va a tener ocasión de poderlo ver grabado si luego encuentra el momento. Hay una frase que me encanta decir y es que si tú vacías tus bolsillos en tu mente llenará tus bolsillos. ¿De acuerdo? Esta frase, que tiene años, es una realidad. Ahora mismo no hayáis vaciado vuestros bolsillos por el hecho de estar aquí. Es por el interés. Porque cuando el alumno está listo, el maestro aparece allí donde tú quieras estar. Yo voy a agradecer también a José Luis Fernández, que está viéndonos. Él es el mejor periodista del sector, con mucha diferencia, que está cubriendo también el evento. Ayer envié a algunos de vosotros ya su reseña de la primera jornada, ya tengo la de la segunda, tendremos también la de la tercera. Sé que algunos estáis marchando. Hay algunas conclusiones que van a llegar ahora. Permíteme que las ponga e inmediatamente voy a abrir el turno de las preguntas. ¿Me permites compartir pantalla, Christophe? Yo os doy la siguiente conclusión. Tú tienes que invertir tu tiempo en tareas de alto rendimiento. Christophe nos acaba de dar unas, Fernando también nos ha dado otras, lo mismo Joana, por supuesto ayer también José Luis Blanco. Todos los panelistas vamos a aparecer en unos minutos ahora mismo aquí en pantalla para el que quiera todavía continuar un momento con algunas de las preguntas. Debo decirte que tienes que innovar para reinventarte rápido, y rápido es rápido, porque pasado mañana es tarde, tenlo claro, pasado mañana es tarde, ¿sí? He recibido muchos mensajes en este rato hablándome de que algunos estabais deprimidos, y que esto ha servido como un chute de ánimo, entonces ya vale la pena todo lo que estamos haciendo. Quiero deciros que creamos un grupo llamado Cursos de Audiología en Facebook, que si vais entrando, ponemos el modo también de poder subir contenido allí. Estáis registrados en cursosaudiología.com y en Audífono.net, en donde estos contenidos van también a subir allá, y iremos a un canal YouTube también con las diferentes conferencias. Unas veces se gana y otras veces se aprende. De mi parte, ya tenéis un WhatsApp para poder hablar conmigo, y de mi parte decir que hemos entrado en acción ya. De mi parte, que muchas gracias. Y como no estoy terminando, lo que voy a hacer es abrir, por favor, a todos los panelistas de estos días,
Y aunque ahora hay preguntas directas, seguramente para Christoph o para Fernando también, decir que una de las personas que está delante de nosotros, que es Patricia nos envía una foto fantástica con un marlin pescado. Voy a ver si la puedo poner antes de marcharnos, pero el marlin tenemos que ir a por él.